Secundaria primer grado. Geografía. Retos locales y globales. Contaminación por residuos plásticos y migración. Identificar los retos y problemáticas del mundo actual para proponer soluciones a partir de los proyectos escolares y los estudios de caso. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa, una propuesta didáctica de la Secretaría de Educación Pública para la asignatura de Geografía primer grado, con el tema Retos locales y globales, contaminación por residuos plásticos y migración. Para iniciar la sesión, recuerden tener cerca lápiz y hojas para sus apuntes, preguntas y actividades que podrán anexar a su carpeta de experiencias. Lo más importante de los temas que veremos quedará registrado en su carpeta para compartirlo en familia y con su docente. En esta sesión vamos a identificar algunas problemáticas de la actualidad que representan un reto, porque son asuntos que merecen atenderse para mantener las condiciones de vida en el planeta y procurar el bienestar de todas y todos. ¿Qué tal? Espero se les estén pasando súper recontra mega bien. Hola Trali, tengo algo impactante que mostrarles. Y ahora esta. Es una imagen del deterioro ambiental en China. Así es, Edmundo. Esto se debe a que hace unas décadas China era un país agrícola y ahora tiene un modelo económico basado en industrias que dependen del carbón. En ese lapso, su población creció rápidamente y todo ello tiene consecuencias dañinas. ¿Y qué tan graves son esas consecuencias? Por muchos años, China no fue obligada a cumplir normas ambientales y ahora es el país que más contamina el aire del planeta. Allá, la gente usa máscaras quirúrgicas para protegerse de los altos índices de contaminación que provocan cáncer de pulmón. Eso es muy grave, Trali. ¿Se podrá hacer algo al respecto? En realidad, China no es el único país con esos problemas. En México también los tenemos y enfrentamos otros a los que llamamos retos y que existen de igual forma en el resto del mundo. Déjame mostrarles una cápsula sobre algunos problemas actuales a nivel mundial que se han convertido en retos al buscarles una solución, en los cuales es necesario aplicar el conocimiento geográfico. Reto 1. Residuos sólidos y desechos tóxicos. Los residuos sólidos son objetos que ya no son útiles y de ellos se consideran desechos tóxicos los que causan daño al medio ambiente y a los seres vivos. El consumismo fomenta la producción y acumulación de residuos y desechos, sin que haya alternativas eficaces para disminuir sus efectos negativos. Reto 2. Conflictos bélicos. Las guerras y otros enfrentamientos armados son causados por disputas de poder, de territorios y recursos naturales, o por diferencias culturales, económicas o políticas. Sin embargo, la población civil es la que sufre las peores consecuencias. Ejemplo, conflicto en Siria. Esta guerra ha desplazado a más de la mitad de su población tanto al interior como al exterior. Reto 3. Desigualdad socioeconómica. La brecha entre riqueza y pobreza se forma cuando los recursos, bienes e ingresos se reparten de manera desigual. Por lo general, las políticas públicas benefician a quienes poseen el poder económico. La desigualdad se acentúa y persiste en la pobreza y la marginación. Reto 4. Discriminación. La discriminación es el trato desfavorable hacia una persona o grupo de personas a causa de su sexo, origen étnico, orientación sexual o religión, por mencionar algunas. Los efectos van desde el aislamiento hasta la violencia y la muerte. Ejemplo, Ku Klux Klan. Es un grupo formado en el siglo XIX que predica que la raza blanca es superior a las demás. Sus actos violentos y racistas se han dirigido a personas de ascendencia africana y judía, de preferencias homosexuales, de religiones diferentes a la protestante y de tendencias socialistas y comunistas. Reto 5. Migración.
es el movimiento de personas para cambiar de lugar de residencia, temporal o permanente, motivado por factores como la falta de empleos o de educación, para mejorar la calidad de vida, por conflictos bélicos, violencia, inseguridad, entre otros. Ejemplo, caravana de pies cansados. Es un contingente de indígenas, tzotziles y tzeltales que fueron desplazados dentro de Chiapas debido a la violencia y a diferencias políticas y religiosas en sus comunidades. Reto 6. Desastres. Un desastre es el impacto negativo de un fenómeno natural sobre una población con grado alto de vulnerabilidad. Los desastres pueden ser menores si la población desarrolla resiliencia, que es la capacidad de recuperar su vida cotidiana después de un fenómeno. Como verás, Edmundo, los retos actuales son grandes. Por eso nos toca a todos ayudar a encontrar las mejores soluciones. Y para ello hay que abordarlos desde una perspectiva geográfica, al considerar en conjunto los componentes del espacio geográfico, y no solo desde una visión especializada de corte económico, social, ambiental, político o cultural. ¿Y qué podemos hacer con los retos que ocurren del otro lado del mundo? Pensemos de manera local. Todos los retos que vimos tienen alguna relación con nuestro entorno cercano. Claro, entonces yo invito a nuestra audiencia a poner manos a la obra. Y para eso les pregunto, ¿qué problema existe en tu localidad que sea de interés colectivo y al mismo tiempo se convierte en un reto al buscarle solución? No olviden escribirnos lo que piensen. Gracias, Trali. De nada. Adiós a todos. Nos vemos. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Como hemos visto, tenemos una gran variedad de problemáticas ambientales, sociales, económicas, políticas a nivel global, que influyen en la dinámica local y en los estilos de vida que llevamos cotidianamente. Algunas de esas problemáticas son la producción y el consumo excesivo de plásticos y otros derivados del petróleo. También la sobrepoblación, el agotamiento de los recursos naturales, la migración y el cambio climático. En la siguiente cápsula nos enfocaremos en la contaminación causada por los residuos plásticos. ¿Qué tal? Espero se le estén pasando súper recontra mega bien. Hola, Trali. Bueno, pues estoy muy contento porque hoy compré comida sin utilizar ninguna charola, envoltorio o bolsa de plástico. ¡Qué bien, Edmundo! Con estas acciones reducimos nuestra huella ecológica. Aún así, deben ser al menos 3 sectores los que se involucren en este cambio: las empresas, los gobiernos y la población. Tienes razón, Trali. Mi aportación es aprender a disminuir el uso de productos desechables que contaminan el medio ambiente. Y hablando de eso, ¿por qué los plásticos tardan tanto tiempo en biodegradarse? ¿Existen proyectos para evitar la contaminación de mares y suelos? ¿O para limpiar estos espacios? Los invito a ver una cápsula sobre el problema de acumulación de plásticos en el planeta y sobre políticas y proyectos viables de solución que lleva a cabo un país desarrollado como Holanda. Desde su creación, el plástico ha contribuido a la preservación de productos. Sin embargo, su uso desechable ha provocado una considerable acumulación de residuos que deteriora el medio ambiente. En la actualidad, suelos y mares son afectados por este tipo de basura que no puede biodegradarse. Se fragmenta en minúsculos pedazos tóxicos casi imperceptibles que consumen los peces o se incorporan al suelo, los cuales serán parte de la cadena alimenticia. El plástico no es biodegradable porque está hecho de polipropileno, un derivado del petróleo cuyos enlaces de carbono son tan fuertes que no hay organismo que genere la energía suficiente para romperlos. Por ejemplo, esto sí ocurre con los polisacáridos contenidos en una manzana, cuyos enlaces naturales son fácilmente transformados en azúcares. Ante tal situación, algunos países llevan a cabo políticas y programas de manejo de residuos sólidos, con excelentes resultados. Holanda es un ejemplo de ello. Sus políticas están encaminadas a lograr que las industrias y la población generen la menor cantidad posible de desechos y que reutilicen y reciclen la mayor parte de estos.
El gobierno holandés eliminó casi todos los rellenos sanitarios e implementó otras soluciones para manejar residuos mediante 5 ejes. Eje 1. Priorizar la gestión de desechos. Primero, reducir su producción. Después, utilizar materiales de bajo impacto en el ambiente. Reutilizar los productos y reciclar sus materiales. Utilizar esos residuos como combustible y en última instancia incinerarlos o depositarlos en rellenos sanitarios. Eje 2. Elaborar normas estrictas para el manejo de residuos. Eje 3. Hacer un plan nacional de gestión de desechos, con la colaboración de todos los niveles de gobierno. Eje 4. Incluir a los productores e importadores en la responsabilidad del manejo de residuos. Eje 5. Fomentar la reducción y el reciclaje. El vertido de desechos se penaliza mediante una tasa de acuerdo al volumen de los desechos o cuando el destino de los mismos es el relleno sanitario. Por lo tanto, Holanda ha encontrado una solución de reciclaje en la manera de construir carreteras con el plástico vertido en los océanos. Al fabricar paneles de plástico desmontables que se acoplan entre sí, con fácil acceso para reparaciones y un espacio hueco para infraestructura básica. La propuesta ecológica no solo radica en el uso de residuos de plástico, sino también en la reducción de emisiones de CO2 al sustituir el asfalto tradicional. India también recicla plástico de los océanos para construir carreteras, que, en vez de ser ensambladas por bloques, son formadas con pellets de ese plástico, cortados, calentados y mezclados con asfalto. Si otros países adoptaran estas medidas, se reduciría considerablemente la acumulación de plásticos y se promoverían las tecnologías amigables con el medio ambiente. Qué importante es reducir el uso de plástico y otros materiales. Para eso necesitamos que empresas, gobiernos y población produzcan y consuman responsablemente. Como lo hiciste en tu compra, Edmundo. Recordemos que es preferible reutilizar y reciclar los desechos sólidos que enterrarlos en vertederos de basura que acaban por contaminar suelos y mares. Yo le pregunto a nuestro público, ¿qué otros productos podemos obtener con el reciclaje del plástico? ¿Y qué beneficio obtenemos con ello? Bueno, pues muchas gracias por la información, Trali. De nada, Edmundo. Me despido de ustedes. Bueno, pues espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Vimos que producir materiales derivados del petróleo tiene implicaciones graves para el medio ambiente terrestre y marino, porque su periodo de degradación es muy largo y lento. Por eso es necesario que evitemos el uso excesivo de plásticos y optemos por materiales orgánicos, biodegradables o reciclables. Les proponemos que platiquen con su familia hacia dónde van los residuos plásticos que desechamos y cómo podemos reutilizar los materiales plásticos que se desechan en casa. Pasemos a otro de los retos globales y locales en la actualidad, particularmente para México, la migración. Sabemos que nuestro país es uno de los que tienen mayor número de emigrantes en todo el mundo y que su inmigración interna se debe a factores económicos y sociales. ¿Cuáles son las razones para que las personas salgan o emigren de sus lugares o países de origen? Antes de responder esta pregunta, vayamos al siguiente video. Hola, ¿cómo están? Hoy quiero contarles un poco de mi historia. Pertenezco a una familia de migrantes. Mi papá es originario de Tamaulipas, de donde salió para buscar un mejor trabajo. Y mi mamá es de Veracruz. Partió de ahí cuando era muy joven, porque en su pueblo no había la atención médica que su hermano enfermo necesitaba. Mis padres se conocieron en Puebla. Ahí nací y viví hasta que decidí estudiar en la Ciudad de México. Ahora yo también soy migrante. ¿Ustedes son migrantes o conocen a alguien que lo sea? Me gustaría saber cómo es la migración dentro de nuestro país. ¿Cuántas personas somos migrantes? ¿Qué entidades tienen mayor número de emigrantes? ¿Y cuáles reciben más inmigrantes? Hola, Edmundo. Tus preguntas son interesantes. Déjame mostrarte a ti y al público la siguiente cápsula sobre el tema.
migración al interior de México es 6 veces mayor que la migración al exterior del país. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en 2015, 19.8 millones de personas habitaban una entidad diferente a la de su origen. Las causas de migración interna son similares a las de la emigración hacia el extranjero. Las personas buscan mejorar su calidad de vida y encontrar más o mejores oportunidades laborales. En la migración interna hay flujos migratorios importantes, lugares emisores de emigrantes y lugares receptores de inmigrantes. Entre los años 2010 y 2015, el Consejo Nacional de Población identificó 23 flujos migratorios principales. Los más transitados fueron Ciudad de México, Estado de México, Estado de México, Ciudad de México y Estado de México, Hidalgo. La Ciudad de México, Guerrero, Quintana Roo, Baja California Sur y Sinaloa tuvieron la mayor cantidad de emigrantes. Los estados que recibieron más inmigrantes en relación con su población total fueron Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Colima y Campeche. Por lo general, las entidades emisoras tienen una tasa neta de migración baja, es decir, emiten más migrantes de los que reciben. En las entidades receptoras ocurre lo contrario, su tasa neta de migración es alta. Baja California Sur y Quintana Roo presentaron altos porcentajes tanto de emisión como de recepción de migrantes. Quintana Roo fue el estado con mayor número de población nacida en otra entidad, seguido de Baja California y Baja California Sur. Hace algunas décadas, la migración interna se daba principalmente de las localidades rurales a las grandes áreas metropolitanas. En la actualidad, la migración principal se presenta de una urbe a otra urbe. Los lugares emisores de migrantes suelen tener dificultades para ofrecer empleos suficientes y servicios especializados a su población. Incluso, algunos presentan problemas de sobrepoblación. Por su parte, los lugares receptores de migrantes generalmente tienen sitios turísticos que representan oportunidades laborales para los inmigrantes. O son espacios con un alto desarrollo económico y social. O se encuentran alrededor de áreas metropolitanas. Los estados de donde salen los migrantes tienen pocas oportunidades de trabajo y los territorios a donde llegan, por el contrario, poseen mejores condiciones económicas, más empleos o están cerca de grandes ciudades. Así es. Las migraciones se relacionan con el progreso social y económico de algunas regiones y al mismo tiempo contribuyen al desarrollo de otras. Gracias, Clary. Saludos a ti y a la audiencia. Nos vemos en el camino. Actualmente, la migración es uno de los fenómenos con mayor impacto en la sociedad y la economía de México y del mundo. Así es, en nuestro país podemos observarlo en los desplazamientos que generan los polos de desarrollo nacional, como los centros urbanos, turísticos e industriales. Una de las desventajas de la emigración de las zonas rurales hacia las ciudades es que se abandona el campo y disminuye la fuerza de trabajo en ese sector. ¿Les gustaría conocer más sobre el tema de la migración? Les recomendamos que lean y compartan en familia el cuento Migrando, de Mariana Chiesa. Ella se refiere al migrante, no solo como aquella persona que va de un lugar a otro, sino como alguien que deja atrás sueños, familia y patria. Lo pueden encontrar en los libros del Rincón. Los invitamos a que registren las siguientes actividades en la carpeta de experiencias y compartan en familia. Relacionen la información de esta sesión con la del libro de texto correspondiente al tema, retos locales y globales. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué es un reto? ¿Por qué la contaminación por residuos plásticos y la migración son un reto? ¿Qué alternativas individuales y familiares se comprometen a realizar para contribuir en su solución?
tendrían que realizar, por ejemplo, los gobiernos y las empresas para reducir sus efectos. Registren los comentarios en un cuadro sinóptico y guárdenlos en su carpeta de experiencias. En los siguientes programas seguiremos platicando sobre los retos locales y globales. Llegamos al final de la sesión. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!